Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reservas del Perú, ha pedido recuperar el manejo técnico de la economía. ¿A qué se refiere? ¿A qué aspira Velarde al señalar esto? Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, tiene la gentileza de acompañarnos a través de Zoom para conversar en torno a este tema. Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Carlos, gracias por la entrevista, buenos Por días. favor, un gusto, Luis Miguel. El presidente del BCRP cuestionó la posición que ha tenido el MEF frente al Congreso desde el inicio de la crisis política en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo quería preguntarte si lo dicho y el momento de decirlo es pertinente. Absolutamente. Creo que hay pocas personas que tienen la credibilidad en el país, en la materia, como para decir las cosas con claridad. Desde que el Ejecutivo perdió mayoría en el Congreso, y eso se remonta al 2015, ha sido muy difícil de poder tener una relación balanceada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto se ha visto exacerbado en los años. Pero una cosa distinta en la gestión actual es que el MEF siempre daba la pelea. El MEF, cuando habían leyes, iniciativas de gasto que aprobaba el Congreso, hacía, digamos, hacía todo lo que estaba a su alcance y al último dejaba sentada su posición. Ahora eso se ha perdido. De hecho, hoy en un diario importante se muestra que esto tiene un costo muy grande. Estas iniciativas del Congreso, iniciativas de gasto que no son constitucionales, pese a algunas interpretaciones, va costando 50.000 millones de soles, Sí. 5 puntos del PBI. Y esto obviamente afecta el buen manejo de la macroeconomía y justamente creo que es un ejemplo más que grafica esta debilidad que las calificadoras de riesgo han destacado y por los cuales nos han reducido la calificación crediticia. Entonces, Julio Velarde tiene toda la razón de manifestar algo que se sabe, pero que tiene un peso distinto si viene del presidente del Banco Central. Para cerrar esta idea inicial, Luis Miguel, si Velarde está cuestionando al MUEF por lo actuado por el Congreso ante el gobierno, desde el gobierno de PPK, perdón, ¿no te parece que es un arco de tiempo muy grande para no haber expresado mucho antes su preocupación? Quizás sí, pero el tema, como te comenté, es que el MEF siempre daba la pelea. Y para que esto sea muy claro, Carlos, siempre cuando habían estas iniciativas, digamos, o estos enfrentamientos con el Congreso, el Ejecutivo presentaba acciones de inconstitucionalidad Así ante es, el tribunal. así es. Cosa que ya no se hace. Yo creo que el último que se hizo, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Sagasti, cuando Waldo Mendoza, siendo ministro de Economía, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC por diferencias que se tenían respecto a la aprobación de la devolución del FONAVI. Mm. Luego de ello, me puedo estar equivocando, pero no ha habido no ha habido ningún respaldo a la posición técnica del MEF, y también hay que decirlo, ninguna de las opiniones técnicas emitidas por los organismos especializados ha sido tomada en cuenta por el Congreso. Entonces, ni siquiera la del Banco Central. Entonces, creo que, claro, uno podrá decir esto se debió de haber dicho antes, sí, pero antes se daba la pelea, ahora no se Ok, hace eso ok, y por eso creo que es distinto. clarísimo. Ahora, lo que ha sido puesto en tela de juicio por Velarde también es la solidez del Poder Ejecutivo para aliviar en el país este contexto de recesión económica que ha sido nuevamente puesto en materia y en discusión. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo ante este mensaje, Luis Miguel? A tomarlo con la máxima seriedad porque vamos que hay elementos para tener una recuperación económica, pero el gobierno está disparándose en los propios pies, no actuando de manera diligente. Si uno, por ejemplo, analiza el pedido de facultades, en el pedido de facultades legislativas hay elementos positivos que van a permitir ese shock de inversión privada que tanto se requiere, pero nuevamente, esto tiene que venir acompañado de acciones como las que se anunciaron la semana pasada, que ojalá no caigan en saco Mm, roto de proyectos mineros que se comienzan a destrabar, o por lo menos la intención del gobierno de acompañar estos proyectos, me refiero a Tía María y otros, al hecho de ir más allá de la adjudicación de los proyectos de asociación público-privada que hace Proinversión y acompañarlos para que no se paralicen por incumplimientos, usualmente responsabilidad del gobierno.
y cosas que justamente ayudan a mejorar la confianza. Creo que no hace ningún favor al país enfrentamientos entre los dos titulares de la política económica del país, entre el manejo de la política monetaria, por un lado, Sí. el Banco Central entidad autónoma, y el MEF, que ahora le reclama pues, reducciones a la tasa de interés, cosa que no le compete al MEF. El MEF no puede decirle qué hacer al Banco Central porque está violando la autonomía que tiene el central para manejar la política monetaria. Entonces, creo que ese tipo de mensajes contradictorios no ayudan y más bien confunden a los agentes económicos al tener, digamos, este tipo de diferencias entre sus autoridades centrales en el manejo económico. Ahora, si el Ministerio de Economía y Finanzas necesita recuperar su manejo técnico frente a las leyes del Congreso y frente al apoyo poco simulado del Tribunal Constitucional, en este momento el Ejecutivo no puede hacer nada por su dependencia política del Congreso, Luis Miguel. Yo sé, Carlos, y por eso es que por lo importante de tener una bancada y un respaldo político que pueda apoyar las acciones del MEF. Pero sí puede dejar sentada su Eso posición sí, eso sí. de intento. ¿Qué cosa puede hacer? Bueno, lamentablemente el margen de maniobra del MEF refleja el margen de maniobra del gobierno, que es nulo. Entonces, y esto ocurre a todo nivel, no puede frenar ningún tipo de iniciativa de la Municipalidad de Lima en su sobreendeudamiento, no puede hablar con claridad respecto a incrementos salariales que sea el propio Congreso, no puede hablar, no puede oponerse y ser efectivo cuando se retiran fondos de las CTS o las AFPs, que sabemos que son malas para la economía en su conjunto. Entonces, ese rol es muy importante. El rol del Ministerio de Economía creo que debe ser claro, no solamente es plantear una política económica coherente, que maneje con responsabilidad las finanzas públicas y que estimule el crecimiento económico, sino que también tiene un rol que no es muy público, que es de evitar contrarreformas y evitar que le Mm, metan goles. mm. Y este MEF va perdiendo por goleada, digamos, lamentablemente, ese juego, ¿no? Y esto es lamentable porque esta erosión del poder del MEF, que es atribuible principalmente a temas políticos, a la subordinación, como tú bien dices, del Ejecutivo a las consignas que emita el Congreso, pues le está pasando una factura muy grande al país y ahora se duda sobre la capacidad del país de enfrentar shocks o presiones de gasto. Recién va a empezar dentro de poco, Carlos, la formulación del presupuesto para el año entrante. No Así quiero ni es, pensar así es. todo lo que van a meter, todo lo que le van a meter de iniciativas de gasto a un gobierno que tiene la responsabilidad y tiene el deber de sanear las cuentas públicas, objetivo que creo que no va a ser acompañado por un Congreso que gasta más de la cuenta y que Mm. parece que no tiene ningún reparo de hacerlo, especialmente si ya se comienza a mirar en su posibilidad de ser reelegido en un Senado, y eso obviamente limita aún más el accionar del MEF. Yo siento empatía por todas las presiones que tiene el MEF, pero si no puede hacer su trabajo, entonces pues ¿Para que qué? lo vea con cuidad Claro, y diga hasta acá nomás, claro. porque si no, esto devalúa toda la capacidad técnica del Estado peruano. Pienso, en eso último estoy completamente de acuerdo contigo, Luis Miguel. Ahora, tú has hablado, y me parece con razón, de uno de los casos, por ejemplo, en el gobierno de Sagasti, el tema del Fonavi. Eso es un caso claro, pero yo quizás pondría sobre la mesa como el caso más grave la autorización de endeudamiento al municipio metropolitano de Lima. ¿Podría pedirte una mirada a lo que significó, a lo que significa ese nivel de gasto y de endeudamiento? Mira, yo creo que a nivel macro el tema no es si emite 1.300 o emite 4.000 millones de soles, porque el Estado peruano tiene bajos niveles de endeudamiento. A mí lo que me preocupa son varios temas. Uno es que se sienta el precedente de que cualquier autoridad, digamos, cualquier entidad pública, se zurra en los límites que pone el gobierno, en las famosas reglas fiscales, Buen y hace punto. lo que le da gana. Uno.
Lo segundo es que de manera innecesaria la Municipalidad de Lima se endeuda y paga un sobrecosto de 4 puntos porcentuales. Vale decir, si el gobierno se hubiese endeudado emitiendo bonos soberanos, hubiese costado 6%, pero se endeuda la Municipalidad de Lima y el costo de esta gracia es 10 puntos porcentuales. Ese Mm, diferencial pues lo pagamos todos los contribuyentes y se claro. monetiza más o menos en 400 millones de soles adicionales. Lo tercero es que se pide endeudamiento, se emite deudas para financiar ¿qué? Porque ni siquiera los expedientes técnicos de esas obras están listos. Mm, Entonces, se levanta recursos en el mercado de capitales para ponerlos en un banco que rinde poco, esperando que la obra esté lista. Entonces, no se entiende cuál es la necesidad de salir corriendo a emitir bonos y de obligar al MEF a retroceder en su rol, que era velar por que no haya ninguna entidad que se endeude más allá de sus posibilidades. Entonces, eso grafica digamos, este poder que tiene ciertos grupos políticos sobre la presidenta y que hace pues, que el MEF retroceda en su posición. Lo mismo ocurrió, Carlos, en el sonado caso del Consejo Fiscal, que las críticas que venían de ese consejo pues no eran del agrado del gobierno y sus aliados, mm. y la cabeza de un economista muy respetado, y hasta la fecha no tenemos quién lo va a reemplazar. Entonces creo que esa es la actitud sumisa y subordinada de un gobierno que quiere quedar bien con sus aliados en desmedro de la manera técnica como se debe manejar la economía. Una última pregunta, Luis Miguel, intentando entender las motivaciones del Congreso de la República que siempre me resultan complejas, pero desde el Congreso se ha expresado que gastando más en sueldos y en salarios se va a poder estimular la economía. ¿Qué dice la teoría económica? Es la ley de los grandes números. Acá lo que hacen ellos es básicamente estimular su bolsillo, su economía particular. Porque, a ver, el presupuesto del Congreso es más o menos 1.100 millones de soles, más del doble de lo que era hace 10 años. Mm, Pero no es nada frente a la necesidad de recuperar los ingresos fiscales en el país que cayeron, colapsaron el año pasado, y lo que se olvidan es que lo que efectivamente genera crecimiento en el país es la inversión privada. Entonces, creo que en lugar de aumentarse el sueldo, deberían apurarse de aprobar las facultades que van a reducir los costos de transacción y hacer que la inversión privada crezca a tasas mayores, porque es mm. la única forma de crear empleo y reducir la pobreza que lamentablemente nos acecha nuevamente y hace recordar pues, a épocas que ya empezamos, habían sido superadas, Carlos. Luis Miguel, gracias por la claridad, gracias por explicarnos estas cosas. Será hasta la próxima. Gracias, buenos días.